Inversión forzosa. Pues sí, esta es la nueva controversia que ha desatado el gobierno nacional con su propuesta de recuperación económica para Colombia. Y pues como siempre, este presidente nunca puede proponer algo o pedir algún consejo o dar algún consejo, porque si no es el acabose, en serio es el acabose, y es lo peor que ese man podría inventarse cuando son cosas que ya se han hecho antes. Como siempre lo he dicho, antes está bien, ahora que lo quieren hacer está supremamente mal, porque es de izquierda. Y como siempre también la Flip no dice nada, ¿no? Porque esos artículos que han salido, la Flip calladito, ¿no? Pero entonces vamos por partes. Este video puede que sea muy largo, pero es que en serio, empápese del asunto, o si no, le va a quedar todo a medias y no va a entender un carajo. Porque créanme que es mucho que hay que aprender para atender a todos estos pseudo derechosos y los deje usted mamando. Así que comencemos. Todo empieza con esta alocución que hizo el presidente en el foro de reactivación económica, que por cierto espero que lo vean porque es 1 hora, no fragmenticos de 1 minuto como están poniendo la gente, pues para tergiversar la información. Pero si quiere más detalles, desde el minuto 37 puede empezar a escuchar. Lo voy a poner en rápido para que pueda rendir este video, así que pongan mucha atención. Si algo recuerde, en las propiedades del video se puede ralentizarlo, ¿listo? El gobierno se debilita porque nos dejaron una deuda de 100 billones de pesos adicionales para pagar en este año y el año entrante. Tema que tiene que ver con el pasado inmediato, pero es así. 70 billones del subsidio de la gasolina, terrible medida de comprar gasolina cara, venderla barata. En la época de la pandemia nos dejó esa cantidad de deuda con Ecopetrol. Si no le pagamos a Ecopetrol, quiebra, que es una cuantía total de cerca de 70 billones. Total, hemos ya pagado una parte importante, pero falta. Y encima un crédito con el FMI de 5.600 millones de dólares, pagadero a 2 años, que este es el primero, que nos eleva la deuda, el pago, el gasto, esto no se dice mucho en la prensa, de un momento a otro pasamos de 76 billones a 112 billones de pago en la deuda pública de Colombia en el presupuesto nacional. Nos ahogó, nos hace reducir la inversión pública. Hemos hecho maromas para que aún bajo esas circunstancias no se baje el grado de inversión de Colombia, y lo hemos logrado en 2 años. Quien bajó el grado de inversión en Colombia fue otro, año 2021. Y lo que hizo en relación al sobreendeudamiento de Colombia, hoy lo estamos pagando. Y como disminuye la inversión, que no es una buena noticia para una reactivación económica, es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte. Pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre. Ya en el 98 lo vivimos, yo la trataría de manera diferente, pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos, o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente. ¿Perdería el banco ese dinero que no es de él, es del público? No, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta. Es una forma de bajar el costo financiero. Ahí están las palabras del señor Gustavo Petro. Es para la reactivación económica por la crisis que se lleva. Esto a raíz de las deudas que nos dejó los anteriores gobiernos. Pero es que también hay otra partecita que es que la gente no se ha dado cuenta y que ha estado suscitando. Y es que mientras a ustedes como buenos títeres de la oposición los ponían a salir a decir pendejadas, esta plaga inmunda de la pseudoderecha se dedicó a denunciar artículo tras artículo de la reforma tributaria. Entre esos, el impuesto al patrimonio, en donde la misma Corte Constitucional, que es que en serio esta gente está más vendida, hizo un fallo para que el impuesto al patrimonio quedara permanentemente a partir de 3.388 millones de pesos. En la reforma tributaria de Gustavo Petro se ha bajado ese tope a 1.000 millones para que esa gente que estaba entre los 1.000 millones hacia arriba pagara, pero ya no. Entonces, como siempre, defendiendo a sus ricos, mientras que usted, pobretón, sigue defendiendo esa plaga que a usted no le interesa si existe o no. Otro más que denunciaron y que se perdió un recaudo de 4 billones de pesos es uno que tenía que ver para ponerle un impuesto a la deducción de las regalías de las empresas de hidrocarburos.
Porque como ya lo he dicho en otro video, esta gente es arrodillada a esas empresas extranjeras y no les cobran nada. Hasta por acá un pseudoeconomista de la plataforma de TikTok salió a decir que es que seríamos el único país que haríamos eso, cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros somos el único país que no hacemos un tipo de impuestos de estos a esas empresas de hidrocarburos. Y otro que se dedicaron a tumbar y que lo lograron fue este donde había quedado que las zonas francas iban a pagar impuestos de forma mixta. Porque lo que pasa es que estas empresas estaban abusando de esas zonas francas para dedicarse solo a importar y no exportar. Y esa era la idea de las zonas francas. Empresas que exportaran. Así tenían beneficios tributarios. Pero como aquí todo lo hacen al revés, pues en la reforma tributaria de Gustavo Petro los puso mixto. Las empresas tenían que cumplir con un mínimo de exportación para seguir con esa deducción de impuestos. Si no lograban eso, tenían que pagar impuesto completo, como las otras empresas que no están en zonas francas y si se matan haciendo eso. Pero como sabemos que esto también es un fortín de plata y de corrupción por parte de estos empresarios de la pseudoderecha, pues hasta que lo lograron tumbar y quedaron con eso. Entonces las deudas que dejaron los gobiernos anteriores, más todos esos artículos tumbados y por allá otros más que se me están olvidando, hicieron que precisamente las finanzas del país no vayan bien. Y aquí es donde se demuestra eso, que esta gente solo vela por ellos mismos. A ellos no les importa el crecimiento del país, les importa es el crecimiento de sus bolsillos. Pero bueno, sigamos más adelante, porque ahora toca hacer un análisis de qué es una inversión forzosa, qué es expropiación. Porque como siempre esta plaga inmunda no sabe nada más que inventarse y ahora están diciendo que esto es igual a la expropiación, que la inversión forzosa es igual a la expropiación. Así como trataron de hacerlo cuando dijeron que estaban interviniendo las EPS de forma administrativa. Entonces para ellos la intervención administrativa también es expropiación. Y como siempre, toda esta plaga asquerosa lo replica sin cesar. Y también lo otro que vamos a ver es precisamente eso del ahorro público, porque esta plaga inmunda está replicando la gente bruta e ignorante que el gobierno va a coger y meter sus manos y le va a sacar los 3 pesos que tiene en su cuenta de ahorros. ¿Por qué no debe tener más de 2 millones de pesos usted, capitalista de Sisbén? Entonces vamos a ver esos conceptos. Cuando hacemos una pregunta tan simple a ChatGPT de cuál es la diferencia entre inversión forzosa y expropiación, nos sale lo siguiente. La inversión forzosa implica la obligación impuesta por el Estado a ciertas instituciones o personas de invertir en determinados activos como bonos del gobierno o proyectos específicos. No se trata de una pérdida de la propiedad, sino de dirección obligatoria sobre cómo deben utilizarse ciertos recursos. Mientras que la expropiación es la toma de la posesión por parte del Estado de un bien privado. En este caso, el propietario pierde la titularidad del bien que pasa a ser del Estado o de otra entidad pública. Pero aquí en Colombia se tiene que pagar por eso. Así se lo quiten de forma obligada o no, se le paga a esa persona. Entonces, si ven la diferencia tan grande, no sean ridículos, en serio, sean serios. Ahora, ¿qué es el ahorro público? El ahorro público es parte de los ingresos que el gobierno no gasta en bienes y servicios, ni en transferencias a los ciudadanos. En otras palabras, es la diferencia entre los ingresos del gobierno provenientes de impuestos, tasas, otros ingresos que son con empresas, etc. y sus gastos corrientes, como los sueldos de los funcionarios, programas sociales y otros gastos operativos. Entonces, no es sus paupérrimas bicocas que tienen en sus cuentas. No sean tan ridículos. Ustedes ni llegan a ciertos montos para que les exija al gobierno que den plata de ahí. Si ven la diferencia, es que en serio solo es que investigar. Pero si no me cree, aquí está. El mismo BBVA nos da la misma explicación de qué es el ahorro público. Y dice, lo protagoniza el Estado, el cual recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura y todo eso. ¿Ok? No dice que le vamos a meter la mano a su cuenta donde solo tiene 100.000 pesos. Pero es que como siempre esta plaga solo decide caer artículos como estos y ni siquiera los leen. Porque nada más el mismo artículo le toca aclarar eso y comienza a responder esta pregunta. ¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el dinero de los bancos para inversiones del gobierno? Ya no están diciendo los ahorros de los colombianos. Entonces, ¿en serio deben ser tan mediocres? No se hagan de titulares nada más, léanse en el artículo completo, manada de ignorantes. Y aquí es otra píldora para la memoria para esta gente que en serio no tiene nada en la cabeza. Y es que cuando este señor Iván Duque lo hizo en el 2020 con el decreto 562, ahí sí nadie chistaba nada. Para que vaya
para que lo busque y lo lea de paso, porque como siempre digo, ahí sí el doble rasero, la va a hacer la pseudoderecha, genial, pero lo hace ahora la izquierda y no, esto es el acabose total. Y que sabe qué es lo peor, esas inversiones forzosas del señor Duque se fueron a los bancos, a los privados, mientras que este señor quiere hacerlo, y ya ustedes lo vieron en la locución que les presenté, en entidades específicas, como por ejemplo la construcción de casas, agricultura y otros sectores, no en la banca. Y ahora, para que se pongan a pensar un rato, les regalo este portafolio que dice: ¿a quiénes sirve la emisión monetaria? Reducir el encaje bancario y luego obligar a la banca a una inversión forzosa es una vuelta innecesaria. Este artículo del señor Mauricio Cabrera Galvis es muy bueno porque dice cómo es que funciona el doble rasero para la pseudoderecha de este país. Aquí en esta parte precisamente este señor lo dice, pero al mismo tiempo algunos rechazan la posibilidad de emitir para el gobierno, lo que revela una concepción maniquea de que la emisión es buena si es para ayudar al sector financiero privado, pero es mala si es para financiar al sector público. Es otra creencia que no tiene ningún fundamento teórico ni práctico. En esa parte, y que después dice que el gobierno expidió el decreto que antes les mencioné, obligando a los bancos a comprarle unos títulos de solidaridad por 9.4 billones de pesos, que ni siquiera era necesario que lo hicieran, porque al final los que resultaban ganándose era la banca, y que el mismo gobierno pudo haber hecho eso sin necesidad de los bancos. Pero ahí les dejo el artículo. Y esto viene de la mano con la nueva reforma tributaria que les toca sacar por todo lo antes mencionado y visto, en donde como siempre todo el mundo quiere salir a decir que nos van a clavar más impuestos, pero no se dan cuenta que esta reforma lo que busca es reducir gradualmente el impuesto a la renta para las MIPYMES, que inicialmente se baje a 32%, para después en 3 años llegar a 30% y así mejorar la calidad de las MIPYMES. Aquí ustedes lo pueden leer. Y dato curioso, recuerden que el que le subió a 35% fue el señor Iván Duque. Este gobierno mantuvo eso. Es que hasta el pasquín de semana por allá en febrero del 2024 le tocó salir a hablar de eso. Solo que como siempre, con sus titulares cizañeros, digo que es que también tenían otras cosas que nuevas, supuestamente joder a las personas. Pero eso es totalmente falso lo que hay de ahí para abajo. Entonces vean todo lo que hay que saber respecto a eso. Vean que no es fácil salir a hacer un video de 1 minuto hablando cuánta sandez se le ocurra sin investigar un poquito, y que teniendo herramientas tan sencillas como inteligencia artificial, que hasta usted les puede pedir que leen un artículo y se lo dan, no son capaces de buscar, no son capaces de empaparse, solo les gusta replicar mentiras y sembrar terror. Y como puntada final para este video solo me queda decirles una cosa: eso que quiere hacer el gobierno lo tiene que pasar por Congreso. O sea, que lo más probable es que no pase, que esa vaina se hunda. Igual como cuando se propuso lo de la constituyente y se han propuesto otras cosas más, o se ha hecho sugerencias en donde el Congreso se niega, punto. Pero es que ustedes prefieren ser alarmistas, prefieren meter cizaña y terror, en algunos casos hasta pánico económico, y no se dan cuenta que Gustavo Petro en el Senado y en Cámara no es que tenga mayorías. Entonces, lo más probable es que esa vaina no pase. Es que el man simplemente lo dijo en una conferencia. Hasta el momento no ha salido ningún borrador, y aquí a que hagan uno y lo pasen, se los va a ir el año. Y volvemos a lo mismo. El Congreso no va a aprobar esa vaina. Pero bueno, eso es todo. En fin, hasta ahí va el video. Sé que fue largo, sé que es mucha información, pero es que en serio es necesario. Porque para mí, desmentir a un petardo de estos que tiene un video de 1 minuto me lleva a todo esto. Porque hay que dar detalles de verdad, hay que dar fuentes, hay que mostrarle a usted cómo funcionan las cosas y que no caiga en la desinformación. En fin, ya saben, como siempre digo, lean e investiguen. Y no siendo más, pues nos vemos.